Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un estudio más de mujeres. Espero que te encuentres muy bien y qué te parece si en esta noche nos acompañas a orar a Dios con todo tu corazón. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. Que tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré en el anochecer. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Hola, bienvenidas. Espero estés teniendo una buena semana. Y el día de hoy vamos a ver un pasaje en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, del 7 al 13. Pero antes de comenzar, me gustaría invitarte a orar y que si no tienes tu Biblia en la mano, vayas por ella para que me acompañes a leer la palabra de Dios. Antes que nada, vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este día, gracias por una vez más, Señor, permitirnos estar estudiando tu palabra juntos, Señor, a través de este medio. Te pido que bendigas tu palabra el día de hoy, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor, y también, Señor, que podamos quitar toda distracción de nuestra mente y nuestro corazón, Señor, todo para poder recibir la enseñanza del día de hoy. Señor, bendice este tiempo, en el nombre de Jesús, amén. Como te comenté, vamos a ver Marcos 6, versículo 7 al 13, y pues vamos a comenzar leyéndolo, ¿sale? Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto,
sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, pasad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. En este tiempo ya Jesús había predicado acerca del reino de Dios, había predicado del arrepentimiento, pero ahora dice en estos versículos que era el tiempo de los discípulos. Y en el versículo 7 dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Dice aquí primero que nada, Jesús es quien los llamó, Jesús es el que los envía, hay que tener eso en mente, y Jesús es el que les da la autoridad. Dice que envió a los 12. En este tiempo ya los 12 ya eran reconocidos, ya los habían visto con Jesús, Jesús ya había hecho maravillas, pero dice que los envió de 2 en 2. Es una manera interesante el por qué lo hizo así. Y en Eclesiastés 4:9 al 12 nos dice, si me acompañas a leerlo, Eclesiastés 4:9 al 12. Dice: mejores son 2 que 1 porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos se calentarán mutuamente más, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Dicen que estuve investigando y esta era una práctica prudente que lo usaban, era utilizado por los judíos. Juan el Bautista también lo utilizó, el mismo Jesús lo está utilizando, lo podemos ver, y también en el Nuevo Testamento, en la iglesia de Hechos también usan este tipo de práctica, en donde enviaron a Pablo y Bernabé juntos. Cuando hubo la separación de Pablo y Bernabé, enviaron a Pablo y Silas, y Bernabé y Marcos. Entonces, esta práctica dice que era muy utilizada en este tiempo, y por eso el Señor Jesucristo lo estaba haciendo, además de que tenía ciertas ventajas. Se podían ayudar entre los discípulos, podían apoyarse en las dificultades, podían aconsejarse y animarse mutuamente cuando se necesitaba, y también podía cumplir los requisitos legales para dar un buen testimonio. En Deuteronomio 19:15 nos dice que no se tomaba en cuenta el testimonio de una sola persona en contra de un testigo que había cometido una ofensa o había cometido una falta. Ahí en Deuteronomio nos dice que necesitaban 2 o 3 personas para poder hacer una acusación. Entonces también era con esa finalidad, ¿no? De que si pasaba algún problema, el otro compañero estaba ahí para ayudarle. Si tenía desánimo, ahí estaba el otro que lo estaba animando. Y si cometían una falta o un pecado, los acusaban de algo, también podía estar la otra persona diciendo: oye, ¿sabes que yo estuve todo el tiempo con él y nunca hizo nada? O ¿sabes que si es cierto, él también, sí es cierto lo que se le está acusando? Pero entonces el Señor Jesucristo lo hizo de esta manera porque pues era una práctica prudente y una práctica que tenía beneficios. Pero no solamente dice que los llamó y los envió, sino también dice que les dio toda autoridad sobre espíritus inmundos. Y una vez más, el que Dios te llame a algo, el que Dios te envíe a hacer algo, no te está diciendo que solamente te está llamando y enviando a hacerlo, sino que Él te está equipando de toda la autoridad, así como a los 12 discípulos. Jesús ya en este punto, Él ya les había mostrado su autoridad en diferentes maneras. La manera en que compartía o enseñaba la palabra lo hacía con una autoridad impresionante. La manera en que
sacaba espíritus inmundos, la autoridad que él tenía para perdonar pecados, la autoridad que tenía sobre los mares, los vientos, o sea, las fuerzas naturales. Y también sabemos que Jesús mismo tenía autoridad sobre la misma muerte. Entonces los discípulos empezaban a conocerlo, ya conocían lo que él hacía. Entonces el Señor Jesucristo los manda con esta misma autoridad que él tiene a ellos. Entonces él los mandó ¿para qué? Para que hicieran lo mismo que el Padre lo había mandado a él, a predicar, a sanar enfermos, a liberar personas. Pero en el versículo 8 y 9 nos dice algo interesante que dice: y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Aquí está interesante, el Señor Jesucristo les dice: vayan, pero solo puedes llevarte para el camino tu vestimenta, unas sandalias y un bastón. Y el bastón dice que lo usaban para protegerse contra animales salvajes o delincuentes también. Entonces, pero les dicen: no lleves absolutamente nada más, o sea, vete así sin dinero, sin pan, sin nada. ¿Y por qué lo hizo de esta manera? Porque el Señor Jesucristo les estaba enseñando, les quería enseñar una dependencia total en Él, una dependencia que solamente proviene de Él. Y esa dependencia solamente se puede tener si realmente confías en Dios, si realmente tienes fe y crees en lo que Él ha prometido. Y sabes, ellos no le dijeron: ¿sabes qué, Señor? ¿Cómo nos vamos a ir sin nada? ¿Cómo nos vamos a ir sin dinero? Pues, ¿dónde vamos a dormir? ¿Cómo vamos a poder rentar un hostal? O algo, pues, ¿cómo vamos a poder comer? Ni nada de eso. Ellos realmente le hicieron caso y salieron a hacer lo que Él les había mandado. La alforja era una bolsa de cuero o un saco, pues el pan es la comida, dinero sabemos que es, y solo le permitió llevar sandalias. ¿Por qué? Porque recordemos que caminaban por muchos lugares, entonces eso le ayudaba a proteger sus pies. Y le dicen: no lleves 2 túnicas tampoco. ¿Qué significa eso? Las túnicas, para empezar, era un vestido que usaban en aquel tiempo, era la vestimenta común. Pero se dice que los hombres con riqueza normalmente usaban 2 túnicas, mostrando que eran ricos. Pero el Señor Jesucristo les dice: no lleves 2 túnicas. Quizá porque el Señor Jesucristo deseaba que vieran a los discípulos como hombres pues comunes y corrientes, y que nada más viajaran con lo necesario, pues que no llevaran exceso de nada, sino nada más con su disposición de ir a servir al Señor Jesucristo, que realmente era lo que les estaba pidiendo. Pero aquí hay un punto bien importante. Tú y yo, cuando viajamos un viaje de 2 días, 3 días, creo que hacemos una maleta y llevamos ropa, nuestra ropa interior, nuestra pijama, nuestra ropa cómoda, nuestra ropa para hacer ejercicio, quizás si vas a ir a unas montañas o algo así, o nuestra ropa nice para tomarnos buenas fotos, al igual que los zapatos. Llevamos unos guaraches, unas sandalias para bañarnos, llevamos quizá unas pantuflas para la noche para que no nos dé el frío, llevamos unos tenis para poder escalar o para poder estar cómodos, o si ya nos ofrecíamos un poquito, llevamos unos zapatitos un poquito más nice para las fotos. Entonces imagínate, estos hombres iban a viajar no por 1 o 2 días, sino por un buen tiempo, y el Señor Jesucristo les dijo: no lleven absolutamente nada. ¿Qué pasa cuando el Señor Jesucristo nos manda a hacer algo a nosotros? Nos llama a un viaje, nos llama a simplemente ir a hablarle a nuestro vecino, nos llama a ir a orar por un enfermo. ¿Qué es lo primero que pensamos? En mi caso yo me puse a pensar y siempre pienso como que llevo dinero por si se me antojan unas papitas, llevo dinero por si X cosa, por si se presenta un imprevisto, llevo mi cartera, llevo mi carro, dónde voy a llegar, qué le voy a decir a esta persona, estoy viendo si estoy preparada para hacerlo. No sé, son muchas cosas que yo me pongo a pensar cuando el Señor Jesucristo me manda a hacer algo, cuando
nos manda a compartir su evangelio, a predicar, y sí sé lo suficiente para poder hacerlo, y sabes que yo no puedo hablar en público, yo no sé hacer esto, yo no sé hacer el otro, y muchas veces pasan muchas cosas por nuestra cabeza, muchos pretextos, muchas inseguridades, pero sabes, estos hombres, así como les dijo Dios, váyanse sin nada, con su mera presencia, y en el camino se les va a proveer las cosas. Ellos confiaron, y esto nos enseña que ellos tuvieron una dependencia total en el Señor Jesucristo, que ellos confiaron de una manera impresionante. Pero el por qué lo hicieron, porque lo conocían, porque tenían fe, porque confiaban en Él, porque conocían su escritura, porque confiaban en que si el Señor Jesucristo les decía más adelante se les va a proveer, lo hacían. Entonces, cuando el Señor Jesucristo nos llame a hacer algo a ti o a mí, o a depender totalmente de Él, recordemos este ejemplo, y aun cuando se nos haga súper loco las puertas que Dios esté abriendo para nosotros, o nos esté mandando a hacer, dependamos de Él completamente, en que si tenemos, no tenemos el dinero, en que si somos o no somos capaces. Si el Señor Jesucristo nos está mandando a hacer algo, es porque Él de antemano, Él ya sabe que somos capaces, de antemano Él ya sabe que Él nos va a proveer de todo lo que necesitemos. Entonces, recordemos de esa dependencia que tuvieron los apóstoles. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonios de ello. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Le dice: en la ciudad que entres, donde te den asilo, donde te dejen entrar, donde te reciban y quieran escuchar el evangelio, quédate en ese lugar hasta que termines de hacer lo que tengas que hacer en la ciudad. No andes de un lugar en otro lugar, que porque aquella casa está mejor, que porque allá me van a tratar mejor, me van a dar más comida rica. Nada de eso. El Señor Jesús es específico y le dice: donde quiera que entres en una casa, posad en ella hasta que salgas de aquel lugar. Pero también le dice: si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está de vuestros pies para testimonio de ellos. Realmente el trabajo de los apóstoles no era obligar a las personas a que creyeran en el Señor Jesucristo. No era su trabajo de cambiar su mente o su corazón. El Señor Jesucristo fue específico: ve y predica, ve y comparte el evangelio, ve y comparte el reino de Dios, ve y comparte las buenas nuevas. Pero le dice: si ellos no te reciben, pues ni modos, o sea, sacude el polvo de tus pies, de debajo de vuestros pies, para dar testimonio a ellos. ¿Y qué significa el sacudir el polvo que está debajo de vuestros pies? En el pueblo judío, cuando el pueblo judío debía de entrar a una ciudad gentil, mientras ellos estaban yendo a esa ciudad, al irse, sacudían sus pies, se quitaban todo el polvo, y eso quería decir que no querían llevarse nada de esa ciudad gentil con nosotros. Entonces, si los discípulos hacían ese gesto, significaba o le demostraba a las personas que ellos habían rechazado el mensaje de Jesús, que ellos habían rechazado el evangelio, que ellos habían rechazado a Jesús y a su evangelio y a los discípulos, por lo tanto. Pero dice: si los discípulos hacen ese gesto, ellos también iban a ser rechazados por los discípulos y por el Señor Jesucristo. Entonces aquí déjame animarte y déjame decirte que quizá tú y yo en nuestra vida hemos tratado de compartir el evangelio a personas y nos han rechazado, y la verdad sí es algo que agüita, que pues sí te da para abajo, te quita los ánimos. Tú vas con toda la intención, mira, de mostrarle a la persona que es Jesucristo, todo lo que Él ha hecho por ti, a dar el testimonio que Él ha hecho, la salvación que Él nos ha regalado. Sabes que sí tenemos dificultades, pero el Señor Jesucristo trabaja con nosotros y está caminando con nosotros día con día.
Y a veces a las personas, en cuanto les mencionas el nombre de Dios o el nombre de Jesús, es como, no me interesa. O te escuchan solamente por escucharte o cosas así. Pero te apuesto que tú y yo hemos tenido rechazo de ese tipo. Pero déjame decirte que tal como se lo dijo el Señor Jesucristo, aquí necesitamos pues animarnos, sacudir el polvo y decir ni modos. No nos están rechazando a nosotros, están rechazando a Jesús mismo, están rechazando a Dios mismo. Entonces sí agüita, pero nuestro trabajo y el trabajo de los apóstoles no era cambiar la mente de las personas, no era obligarlos a que creyeran en el Señor Jesucristo. Simplemente su trabajo era compartir el evangelio, y Dios y Jesús es el quien hacen el trabajo de cambiar los corazones y de cambiar las mentes. Entonces te animo que si has sido rechazado, pues no te agüites, sino que te animes y sigas compartiendo el evangelio de Dios, porque realmente hay mucha necesidad en este mundo. Pero también dice, a los que lo rechazaron, dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Si conoces la historia de Sodoma y Gomorra, fue una ciudad que vivía en pecado grandemente, y al final el Señor Jesucristo destruye esa ciudad con azufre y fuego. Entonces te imaginas algo más, algo peor que morir consumido por azufre y fuego. No sé qué, no me puedo imaginar. Pues quizás sí hay muchas cosas, ¿verdad? Pero si esto se me hace impactante, ahora piensa en algo peor que eso. Entonces se los dijo específico, pues si no los reciben, sacudan el polvo de debajo de vuestros pies para testimonio de ellos, y en el día del juicio pues allá ellos van a tener su recompensa por no querer escuchar el evangelio, por no querer escuchar las cosas del reino de Dios. Entonces eso de Sodoma y Gomorra lo puedes leer en Génesis, específicamente su muerte está en el Génesis 19:24. Continuando en el versículo 12 dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaba. O sea que su encomienda fue salir y predicar que todos se arrepintiesen, predicar el evangelio de Dios. Y predicar simplemente significa proclamar y decirle a los demás, contarle a los demás acerca de las buenas noticias, acerca del evangelio. Y sabes, predicar no solamente significa que lo tienes que hacer en una iglesia, que lo tiene que hacer un pastor o en un estudio bíblico. Tú y yo podemos compartir el evangelio y podemos estar predicando en uno, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros amigos, vecinos. No necesitas una iglesia para estar compartiendo el evangelio. Entonces puedes hacerlo en cualquier lugar, y muchas veces hay algunas personas que solo van a tener la oportunidad de escuchar las buenas nuevas a través de ti y a través de mí. Entonces también debemos de estar cuidando nuestro testimonio. Debemos de procurar que nuestra vida esté reflejando al Señor Jesucristo, su amor, su misericordia, tratar de seguir todos los estatutos que vienen aquí, porque muchas personas, la única predicación que van a ver es a través de nosotros, o que van a escuchar es a través de nosotros. Entonces, así como a los discípulos, te invito a que nosotros también lo hagamos. No solamente es en la iglesia, no solamente es un estudio, es en nuestra vida diaria tenemos la oportunidad de hacerlo. Dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite muchos enfermos y los sanaban. Podemos ver que los discípulos tuvieron éxito expulsando demonios, tuvieron éxito sanando personas, tuvieron éxitos compartiendo el evangelio, pero recordemos que no lo tuvieron por ellos mismos, lo tuvieron porque fueron llamados por el Señor Jesucristo, fueron enviados por Él y les fue dada autoridad a través de Dios. Pero el que ellos hayan tenido éxito confirmaba el poder, o demostraba el poder del Señor Jesucristo, porque Él es el que les había dado ese poder y esa autoridad por sobre lo natural, y confirmaba que Jesús mismo era Dios, porque tenía la potestad y la autoridad para dar o pasar esa autoridad a otras personas y que hacer lo mismo. Entonces, dice,
y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. El domingo pasado Carlos habló acerca del aceite y nos decía que tiene dos significados. Uno es simboliza el Espíritu Santo. A los reyes y a los sacerdotes se les ungía con aceite, pero simbolizaba el Espíritu Santo y también tenía un uso medicinal en aquel tiempo. Entonces dice que estas personas hacían esto de esta manera, como Carlos lo decía el domingo pasado. No necesitamos ungir a una persona para orar por sanidad. Él decía lo más importante es la oración y el que Jesucristo haga la voluntad en la vida de esa persona por la cual se está orando por sanidad. Entonces, ya para terminar, me gustaría recordarte los puntos claves que vimos en este pasaje. El primero es que los enviaron de dos en dos con el propósito de que se ayudaran mutuamente, de que pudieran tener rendición de cuentas, que se animaran, que se dijeran la verdad cuando estaban en problemas, en dificultades, cuando fueran rechazados porque la gente no los quería escuchar, que pudieran animarse mutuamente y decir, sí nos rechazaron, pero vamos adelante, vamos a la siguiente ciudad y vamos a compartir el evangelio para que más gente pueda escucharlo. Este punto yo le puedo poner como rendición de cuentas o apoyo mutuo. En la vida actual quizá no estamos tan acostumbrados a escuchar esta palabra que es rendición de cuentas, pero la verdad te invito a que si puedes buscar una persona, un hermano de mucha confianza que te pueda estar aconsejando, que te pueda estar apoyando, que te pueda estar animando y exhortando en momentos difíciles, en momentos de tentación, en momentos cuando estás a punto de caer o estás pecando, que haya alguien con confianza para venir hacia ti y decirte, oye hermano, la Biblia dice que esto está mal o que esto se hace mejor de esta manera. Entonces, como te digo, no es muy común aquí el tener una rendición de cuentas con un hermano por pena, vergüenza o por falta de confianza, pero te invito a que si conoces a alguien, es muy padre tener a alguien que te puede estar animando y aconsejando y diciéndote la verdad en los momentos en los que estás mal, pero también gozándose y alegrándose contigo en los momentos de gozo o de éxito. Entonces, más en este tiempo, estamos en un tiempo de caos, en un momento que quizá nos trae desesperanza, estamos pasando cada uno diferentes dificultades, no de la misma manera, pero te invito a que hables con un hermano, hables con un amigo que conozca la palabra de Dios, que te vaya a aconsejar conforme a la escritura, y de igual manera que tú te empieces a preparar y ser ese tipo de mujer o de hombre para que puedas ayudar a otros en esa rendición de cuentas. Puedes llamar a algún amigo, puedes llamar, si tienes el teléfono de un miembro de la iglesia, al pastor, a los ancianos, o inclusive puedes comunicarte por la página de Facebook. Entonces ese sería el primer punto. De dos en dos es mejor. El tener a alguien junto contigo tiene beneficios. El segundo punto es la dependencia en Dios. Confiemos en que Él está en control de nuestra vida y que Él va a proveer lo necesario para cada cosa o cada situación que estemos viviendo, y también para cada situación que Él nos esté llamando para ir y hacer su misión. Confiemos en Él, tengamos dependencia totalmente en Él, confiemos, tengamos fe, estemos firmes y fieles en su camino, así como lo hicieron los discípulos, que no llevaron nada más que su presencia, fueron obedientes y eso era lo único que bastaba, y en el proceso el Señor Jesucristo les proveyó de las cosas. Entonces sé que es difícil pensar en cuando el Señor Jesucristo nos llama a hacer algo y te diga que no lleves nada o diferentes tipos de llamado, pero confiemos en que si Él lo está haciendo es porque Él ya tiene un plan y un propósito para tu vida. El tercer punto es, debemos de compartir el evangelio. Para eso estamos siendo llamados. Si tú ya eres un creyente y no estamos compartiendo el evangelio, nos estamos quedando con toda la bendición para nosotros y estamos siendo egoístas, no estamos permitiéndole a las demás
a las demás personas conocer el reino de Dios. Entonces, no te agüites cuando compartas el evangelio y te rechacen, no te agüites cuando compartes las buenas nuevas y la gente te tache de loco o se avergüence de ti o te digan cosas, se burlen de ti. Nuestro trabajo simplemente es ir y compartir la palabra de Dios. Nuestro trabajo no es cambiar la mente ni los corazones de las personas. Nosotros solo debemos de ir y plantar la semilla y Dios va a hacer el trabajo difícil. Dejémoslo a Él. Y si nos rechazan, pues ni modo, a sacudirnos el polvo y a animarnos unos a otros para seguir compartiendo del evangelio, a seguir compartiendo las buenas nuevas. Entonces, con estos 3 puntos: rendición de cuentas, busca a alguien, dependamos totalmente de Dios, confiemos en Él en todo momento y compartamos el evangelio, seamos rechazados o seamos bienvenidos. Fíjate, la misión no es solo de los discípulos, sino de todos y cada uno de los creyentes que habemos, de todos y cada uno de los creyentes. En Mateo 28, 19 y 20 nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La misión de ir a compartir el evangelio no solamente es de los apóstoles, no solamente es de los discípulos en este tiempo, es de todos y cada uno de los creyentes que hay. Entonces vamos a orar. Señor Jesucristo, gracias por tu palabra. Te pido que nos ayudes a llevarla a la práctica, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, que tenemos una misión en este mundo, que es compartir tu evangelio, Señor. Gracias por recordarnos que quien hace el trabajo duro, Señor, eres tú. Nosotros solamente necesitamos dejarnos usar como ese instrumento que tú quieres que seamos para ti, Señor. Te pido que bendigas y guardes a cada persona que está escuchando este video y que nos ayudes, Señor, a compartir de tu amor día con día, Señor. Guárdanos y protégenos de la enfermedad esta que está viviendo y de todo el caos, Señor. Ayúdanos a tener confianza y fe totalmente en ti en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues estamos despedidas. No te olvides, próximo jueves a las 7:15 aquí vamos a estar. Y servicio general, domingo a las 11:15. Comparte este mensaje. Empieza a tener contacto con otros de la congregación. Empieza a compartir el evangelio. Hay muchísima necesidad en el mundo y más en este momento que estamos viviendo. Nos vemos pronto.